Hola emprendedores, hoy vamos a hablar de qué hago si es que creé mal mi empresa en Chile, ¿ya? Cosa que puede ocurrir, ¿ya? O sea, si creamos una empresa y quizás no sabíamos mucho lo que estábamos haciendo o si eventualmente quizás tuvimos una asesoría que no era la más adecuada, que a veces también pasa, a veces hay personas que dicen, no, pero es que yo creé mi empresa con asesoría y a veces, siempre obviamente quizás va a ser mejor, pero también es cierto que muchas veces hay servicios de consultoría para creación de empresas que de repente son prestados por personas que tampoco lo hacen muy bien. Yo diría que eso es lo que menos pasa, pero igualmente en ambas situaciones puede ser que terminemos con nuestra empresa no muy bien creada. Entonces voy a hablarles igualmente un poco de eso, ya así como de qué hablamos también cuando creamos mal una empresa, o sea, a qué se refieren, cuáles son estas cosas que pudieron haber salido mal, aunque en realidad son hartas. Voy a hablar de la generalidad porque tengo otro video que les voy a mostrar igual, que pueden ir a ver donde hablo de los errores más comunes, pero en este me voy a centrar mucho en la solución, qué es lo que finalmente podemos hacer para solucionar cada caso, siempre hablando de lo general, porque claramente cada caso debiera ser analizado con la particularidad que pudiera tener, porque de otra manera no sería muy responsable. Antes de comenzar, como siempre, pedirles que se suscriban al canal. Estamos a punto de llegar a los 90.000 suscriptores. Si ven ahí, ya nos faltan menos de 200 personas que se suscriban. Así que si ves videos del canal regularmente, suscríbete al canal. Tenemos más de 800 videos. Siempre estamos subiendo información útil para los emprendedores. Si te gusta este tipo de contenido, igual regálame un like. Recuerda que los me gusta sirven muchísimo en YouTube. Si tienes algún canal de YouTube que te guste o algún contenido que veas que te guste harto, ponle me gusta a los videos porque de verdad que es un indicador mucho más relevante que en otras redes sociales. Sirve mucho más porque ayuda mucho en el posicionamiento de los videos. Entonces, cuando los creadores de contenido pedimos que le des un like, de verdad que en YouTube eso es bastante relevante. Y como siempre, pedirles que compartan el canal, le cuenten a más emprendedores que existimos y que les puede servir para algo. Y hablando de eso también, pasar aquí el anuncio de que tenemos todavía cupos en estos cursos de capacitación, ¿ya? Son cursos de capacitación, como dice acá, en marketing digital, contabilidad financiera, control de gestión, derecho laboral. Son cursos completamente gratuitos, ¿ya? Solamente tienen que buscar este video que está aquí en el canal. De hecho, déjenme ver acá, está aquí, ¿ya? Está en este video y en la misma descripción del video, como pueden ver por acá, está el link para poder registrarse y después ya los contactan si es que obtuvieron un cupo. La verdad que están bien buenos los cursos y los requisitos son bastante sencillos igualmente de cumplir y ahí los pueden revisar con detalle. Y también antes de igualmente avanzar con esto, en la descripción de este mismo video que están viendo ahora, ya del que estamos hablando ahora de cómo solucionar los errores que cometemos al crear nuestra empresa, está igualmente el formulario de registro para el live que vamos a tener el día martes 25 de julio a las 19:30, donde vamos a estar hablando de tanto de gestión de cobranza, de algunas herramientas igualmente que podemos utilizar para mejorar la gestión de nuestra empresa y también algunas cosas que podemos hacer para aumentar las ventas. Así que es un live gratuito, pero es con inscripción y se pueden inscribir en el formulario que está en la descripción de este mismo video. Acá está el video que les había comentado a los que les interese ahondar un poco más en el tema de los errores, ¿ya? 10 errores comunes al crear e iniciar una empresa en Chile. Ya hablo de los de creación, pero también los que podemos cometer al iniciar la empresa, ¿ya? Y ahora me voy un poco a en qué cosas en realidad normalmente uno se puede equivocar y aquí le llamamos error al crear la empresa. Primero, recordar que a lo que le llamamos creación de empresa en Chile es la constitución de una persona jurídica distinta a uno o a las personas, porque puede ser más de una, con los que vamos a crear con los que vamos a emprender un negocio. ¿Ya? Entonces, esta creación de persona jurídica con un root distinto, que puede ser, por ejemplo,
una empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL, una sociedad de responsabilidad limitada o SRL, una sociedad por acciones o SPA, o también puede ser una sociedad anónima, abierta, cerrada, hay varias figuras, ¿ya? A eso le estamos hablando al crear la empresa, ¿ya? Distinto, y por eso es importante aclararlo para que hablemos todos de lo mismo durante el video, y si tienes cualquier comentario igualmente lo puedes hacer en base a eso. Distinto, y no vamos a abordar acá los errores o cómo se solucionan errores que hayas hecho al iniciar la empresa, que tendría que ver con el inicio de actividades y la parte de habilitación tributaria. Este video está solamente dedicado a la parte de constitución de la empresa, ya sea, y en Chile existen dos sistemas, ya sea por el sistema tradicional en papel o igualmente en el sistema que más se utiliza, que es empresa en un día, que es el que nosotros normalmente recomendamos y que es este. De hecho, vamos a dejar acá la página del registro de empresas y sociedades de fondo para mostrarles algunas cosas. Ahora bien, primero, aquí llamaríamos una empresa mal constituida, que la creamos mal, ¿ya? Primero llamaríamos una empresa mal constituida a una empresa que pueda tener algún vicio legal. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo. Personas que constituyeron una sociedad por acciones, por ejemplo, y dividieron el capital en menos de 2 acciones, o sea, le colocaron una acción. ¿Ya? Cosa que pasa. Yo hago modificaciones y me ha tocado hacer modificaciones, por ejemplo, de personas que le colocaron una acción a la empresa. Y eso es un vicio, no se puede, por ende hay que hacer una modificación para eso. Igualmente, respecto de eso, también, por ejemplo, tenemos errores comunes en la constitución de empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL, que son giro único, sin embargo, en el objeto social, que es a lo que se va a dedicar la empresa, le ponen un montón de cosas. Eso igualmente sería un error. Entonces, aquí voy. Cuando te saltaste cualquier aspecto respecto de lo que decía la legislación vigente por tipo de empresa, porque existe legislación por cada tipo de empresa, pero así que igual hay que saber bastante para poder hacerlo bien, ¿ya? O hay que estudiar harto o asesorarse, ahí lo que uno quiera, pero en realidad no es tan sencillo como parece llegar y como empezar a llenar el formulario y está todo bien, está todo listo. La verdad que, claro, ahí tendríamos un problema. También puede ocurrir que, por ejemplo, no dimos las suficientes facultades para representar a la empresa, o a veces nos equivocamos finalmente y colocamos, por ejemplo, a una persona que no tiene residencia definida como representante legal, cosa que no se puede, y pueden haber un montón de errores. ¿Cuándo normalmente nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando tengamos la primera revisión, por ejemplo, para la apertura de cuenta bancaria, que por lo demás la pueden hacer desde acá incluso. Si crearon la empresa, pueden aperturar cuenta bancaria desde acá si la empresa tiene menos de 30 días, y si no, con cada banco. El banco normalmente es la primera entidad que va a revisar seriamente la constitución de la empresa. ¿A qué quiero ir con esto? Que si tú creas en el sistema que es más utilizado, empresa en un día, el registro de empresas y sociedades que ustedes están viendo en pantalla, no te vas a dar cuenta si creaste la empresa mal, porque el sistema no tiene ningún cortafuego para eso. ¿Ya? Está hecho para que sea completamente libre e individual, que la persona llegue y complete el formulario. Si se equivocó, es problema de la persona. Y tú vas a poder firmar esto con firma electrónica avanzada o ir a comprar la firma de notaría y nadie va a revisar. ¿Ya? Es muy importante que entendamos esa parte, porque de repente uno escucha el discurso de que no, si yo la creé en empresa en un día y pude firmar, así que está todo bien. Eso no es así, puede estar todo mal. ¿Ya? Puede estar todo mal y basta que alguien revise para que se dé cuenta. Como decía, eso normalmente ocurre cuando lo hace un banco. Y después también en el sistema tradicional, cuando creamos la empresa en el sistema tradicional, también pudieran haber errores, pero es menos habitual los errores en el sistema tradicional, porque como es obligatorio que lo haga un abogado, ya tienden a haber muchos menos errores. ¿Ya? Dicho esto, entonces, ¿qué vamos a llamar un error en la constitución de la empresa normalmente? O algún vicio, o sea, alguna cosa en la que realmente nos equivocamos a nivel de que
y lo hicimos mal y no vamos a poder funcionar de ninguna manera. Y en segunda medida, ya la segunda figura donde vamos a decir que creamos mal la empresa, que a veces puede ser muy relevante porque puede repercutir mucho en el funcionamiento del negocio o simplemente que no podamos operar con el negocio, va a ser cuando nos equivocamos del tipo de figura de persona jurídica que necesitamos. Pongo un ejemplo. Personas que constituyen una sociedad por acciones y resulta que necesitan después formalizar a través de la ley de microempresa familiar en su domicilio particular. Y resulta que la patente MEF no te la dan si tú eres sociedad por acciones, porque son sociedades de capital y no son sociedades de personas. ¿Qué pasa en ese caso? Debieras haber constituido una EIRL, que es la figura a la que se le puede entregar patente MEF, y si no te servía la EIRL, incluso podía ser que ni siquiera tuvieras que crear una persona jurídica, sino que lo podías haber hecho como persona natural, para que puedas en el fondo tener múltiples actividades y también funcionar en tu domicilio particular. También pasa a veces que esto es menos grave, pero igualmente de repente puede traer algunos problemas. Hay personas que se asocian, son 2, 3, 4, 5 socios, ¿ya? Y que constituyen una sociedad por acciones, pero se asociaron en la base de la confianza que tenían, queriendo una figura que fuera flexible, fácil de llevar. Y resulta que alguien les contó o entendieron ellos que la sociedad por acciones era la que permitía eso y no se dieron cuenta que en realidad la sociedad por acciones de las figuras que uno más crea, que son la EIRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la SPA, es la más compleja y claramente no es la más adecuada si tú te asociaste en una relación de confianza entre los socios, porque justamente la SPA es todo lo contrario. Es completamente transaccional, prima el elemento del capital, y la Sociedad de Responsabilidad Limitada hubiera sido en ese caso la mejor alternativa, ¿ya? Entonces, este segundo tipo de error va a responder a que no sabemos muchas veces discriminar nosotros cuál es la figura que más nos hubiera convenido, porque primero no entendemos muchas veces de la normativa y mucho más importante, y esto le pasa muchísimo también a algunas personas que hacen asesorías para creación de empresas, pero no tienen mucha experiencia empresarial en lo que viene después, de repente llevan a sus clientes a escoger una figura que no es la más adecuada porque no saben realmente qué es lo que ocurre después. ¿Por qué? Porque eso tú lo ves ya cuando ya lo has hecho varias veces para empresas tuyas y también cuando ya tienes un volumen grande de clientes y ves muchos casos. Y ahí te empiezas a dar cuenta, mira, en realidad en estos casos lo más adecuado es tal cosa o esta otra, ¿ya? Entonces por eso también es tan relevante ese tipo de decisión. En cualquiera de los dos casos, ¿cómo vamos a solucionar? Que es a lo que vinimos en el video. Tenemos primero que si creamos nuestra empresa en papel, cosa que ocurre, todavía se utiliza, yo no recomiendo ese sistema, pero digamos que todavía se utiliza, incluso hay personas que consideran que es mejor hacerlo así, yo discrepo, de hecho tengo un video que subí hace poco respecto de, creo que lo tengo por acá, debe estar, aquí está. En este, si todavía estás dudando si debieras crearla en el sistema tradicional o en papel, ¿ya? Aquí hace poco subí un video donde digo por qué yo creo que no debieras ocupar el sistema tradicional. Esto es debatible, ¿eh? Si tú consideras que es distinto, conversémoslo en los comentarios y todo, pero yo creo que tengo bien buenos argumentos para considerar que es como lo digo, y aparte porque como digo, veo hartos casos, entonces ahí finalmente ahí uno se empieza a dar cuenta de, mira, en esta otra cosa más todavía es más conveniente este sistema que hay en impresión un día. Pero supongamos que lo hiciste en papel con abogado, notaría, diario oficial, conservador de bienes raíces, porque eso es un proceso aparte de la empresa en un día. Al final los dos llevan a lo mismo, pero son sistemas completamente diferentes. En ese caso vas a tener que volver a hacer un proceso muy similar al de crear una empresa que se llama modificación, que es lo que tienes acá. Pero claramente no lo puedes hacer en una empresa en un día porque lo hiciste en el proceso en papel. Entonces tienes que buscar un abogado que puede ser el mismo que te contribuyó la empresa o puede ser otro, ¿ya? Ojo, las modificaciones no son solamente para cambiar algo que esté mal,
¿ya? De hecho, muchas veces vas a necesitar en ese caso un saneamiento o rectificación, ¿ya? Pero porque también puede ser para cambiar cosas que en realidad simplemente la empresa partió como una cosa y después se transformó en otra. Pero muchas veces las modificaciones son para solucionar errores. Entonces estamos planteándolo en ese sentido. Entonces vas a tener que buscar un abogado que te ayude a hacer una modificación, ¿ya? Y va a tener que hacer una escritura para modificar, se llaman escrituras de modificación. Después de eso, esa escritura de modificación se inscribe en la notaría, después hay que legalizar la notaría, se publica en el diario oficial, se inscribe en el conservador de mis raíces y ahí está lista y te vas a gastar como 500.000 pesos y un mes, que es más o menos lo que se gasta uno al crear una empresa en el sistema tradicional. Otra cosa más por la que uno lo recomienda, por los costos y porque es todo mucho más engorroso y más lento para los mismos resultados. Ahora bien, sí, y tengo que hacerlo con un abogado porque en ese sistema no se puede si no es un abogado. ¿Qué pasa si creamos la empresa en empresa en un día? Aquí es un poco distinto, ¿ya? Aquí podemos hacer nuestra modificación en la mayoría de los casos aquí en empresa en un día, excepto que tengamos una sociedad por acciones, por ejemplo, donde vamos a tener que hacer algunos documentos notariales adicionales. En el caso de una EIRL o una sociedad de responsabilidad limitada, pensando que el error no tuvo nada que ver con incorporar o no incorporar socios, entonces va a ser simplemente una mera modificación. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra modificación primero iniciando sesión y después nos vamos a ir acá. ¿Ya? Vamos a darle a modificar y aquí te aparecen en el fondo todas las opciones. De acuerdo al problema que tengas con tu empresa, va a ser la opción que tienes que elegir y de ahí simplemente es seguir los pasos en la página y normalmente esto se puede firmar con firma electrónica avanzada online si es que es una EIRL o una sociedad de responsabilidad limitada. Cuando es una sociedad por acciones, ahí pasa a ser bastante más complejo porque vamos a tener que redactar el certificado de accionistas y también la junta extraordinaria de accionistas que acuerda las modificaciones y vamos a tener que protocolizar esos documentos que tienen que estar bien redactados porque si no, no te los van a firmar en notaría. También haces los cambios acá y cargas esos documentos y después tienes que ir a firmar de nuevo a notaría. Por eso son bastante más largos los procesos de modificación o transformación cuando son sociedades por acciones y ese yo ya recomiendo que necesariamente lo hagas con algún especialista. De hecho, yo de esto sé bastante porque además de que lo he hecho hartas veces y con empresas mías hace varios años ya, que nosotros en Alpha Consulting tenemos servicio tanto de revisión de estatutos, o sea, podemos revisar si es que una empresa está bien constituida o no desde el punto de vista de que no tenga ningún vicio legal y en el fondo prevenir cosas que mejor arreglarlas desde el principio y lo antes posible. Y también hacemos modificaciones tanto para EIRL, sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada. La mayoría de las veces sí son cambios de socios, en realidad, sobre todo las sociedades por acciones, pero en general yo he hecho como 400 modificaciones a la fecha. La mayoría de sociedades por acciones que son las más complejas, así que me ha tocado aprender bastante del tema, estoy bastante también actualizado con la normativa, con todo lo que hay que hacer. Y ahí es donde más uno se da cuenta de cosas que efectivamente vienen mal. Incluso llama la atención de que a veces hay personas que nosotros trabajamos solamente con empresas en un día, no trabajamos con el sistema, con modificación del sistema tradicional. Y a veces nos pasa, en los menos, debo decir, pero nos ha pasado de que hay empresas que nos comentan que las crearon abogados o contadores me llaman la atención porque la contaduría no necesariamente, la contabilidad, un contador auditor, por ejemplo, no necesariamente debiera ser muy experto en crear empresas, pero hay muchos que aprenden y hay muchos que lo hacen bien. Y otros que lo hacen pésimo. Entonces, de repente llegan empresas que nos dicen, no, que a mí me asesoraron. Entonces, como que les llama la atención finalmente de que su empresa tenga algunos errores, pero ahí uno siempre en la misma entrega del informe de revisión de estatutos explica finalmente la objetividad del error y el por qué es así. La persona se da cuenta que efectivamente a veces el asesor que uno contrató no era el más adecuado. Y también pasa mucho que respecto de este análisis que les decía de el tipo de empresa más adecuado,
También ocurre de que a veces les recomiendan, no sé, la sociedad por acciones ante todo, y resulta que era mejor una IRL en algunos casos, o una sociedad de responsabilidad limitada, y como las personas cuando se asesoran, y es bastante obvio y no es culpa de ellos, efectivamente no saben mucho, tienden a hacer caso nomás de eso, y está bien, porque si estás contratando a alguien que te dice que sabe por qué vas a durar, que no, y resulta que a veces pasa que no era tan así. Entonces, de repente quizás es bueno filtrar bien con quién uno va a trabajar a nivel de asesoría, pedir referencias, si es posible hablar con otros clientes, googlear a la empresa. Yo creo que hay hartas cosas que se pueden hacer ahí, porque de verdad que uno se puede encontrar con personas que quizás están partiendo y de repente tienen toda la mejor intención, pero quizás no lo están haciendo tan bien. Así que eso, chicos, o sea, si tienen algún problema a nivel de que la empresa no esté mal creada, o sea, que esté mal creada, lo que hay que hacer normalmente es una modificación o un saneamiento o una rectificación según sea el caso. Y en el sistema tradicional tienen que hacerlo sí o sí con un abogado. Y en Empresa en un Día pueden hacerlo ustedes por cuenta propia. E incluso si buscan asesoría, igual es mucho más económico para empresas que están creadas en Empresa en un Día. Eso es todo lo que tenía el día de hoy para contarles. Si les gustó el video, denle manito arriba. Compartan por favor esta información con más emprendedores y nos vemos en el próximo.